de hoy, como ya lo vimos hace un momento, son los tipos de tejidos conjuntivos. Es el tema de hoy. Tejido conjuntivo y los tipos de tejidos. ¿Qué es el tejido conjuntivo? El tejido conjuntivo es un tejido que se encarga de conectar. Por eso que se llama tejido conjuntivo o tejido de conexión. Va a realizar, como nos dice, es un conjunto diverso de tejidos orgánicos de relleno, de sostén y de conexión del organismo. Es decir, que conecta, separa y sostiene los diversos sistemas de órganos que compone el cuerpo de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, el tejido conjuntivo también es conocido como tejido conectivo, ¿no? Como bien claro está, que realiza una forma de cubiertas protectoras y sirve de relleno y también de unir a los demás tejidos y órganos que componen el cuerpo humano. Tejido conjuntivo o conectivo. Aquí nos vemos. ¿Nos puedes ayudar, Justina? Sí, profesora. Tejido conjuntivo o conectivo. El tejido conjuntivo se encuentra presente en una extensa gama de estructuras de los organismos animales. Este tipo de tejido puede ser localizado en la sangre, los huesos, cartílagos, tendones, ligamentos y otros. Las funciones del tejido conjuntivo son diversas. Entre estas está la de sostener y unir las células del organismo. Muy bien, Justina, gracias. Entonces, el tejido conjuntivo o tejido también llamado conectivo está localizado en donde? En la sangre, los huesos, cartílagos, tendones y otros, ¿no? Como dice el ligamento, porque su función está muy en claro, que se encarga de sostener y de unir, también de rellenar algunas células unir las células del organismo. Aquí vemos una imagen microscópica de la célula del tejido conjuntivo, ¿no? Que se encuentran bastante separadas entre sí, pero el que se encarga de unirlas es el tejido conjuntivo o tejido conectivo. Aquí observamos un tejido conjuntivo. Aquí en los puntos negros son las células del hígado y las líneas, como vemos ahí, son fibras que forman una red que actúa como soporte del órgano, en este caso del hígado. Ya lo que estamos viendo allí es una imagen microscópica del hígado. Se sostienen por medio de ese tejido, es el tejido conjuntivo. Vamos a ver el tejido conjuntivo, cómo se divide. Se va a dividir en los siguientes grupos como tejido conjuntivo sanguíneo. ¿Dónde se encuentra? Hace un momento vimos que lo podíamos también hallar en la sangre, ¿no? En este caso está compuesto por los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y también en las plaquetas. Además, estas células se encuentran suspendidas en una superficie llamada plasma sanguíneo. El tejido sanguíneo se encuentra distribuido a través de todo el organismo. Las funciones de este tipo de tejido son las de transporte de sustancias, la de defensa del organismo y participar en la reparación del organismo. Tejido conjuntivo sanguíneo lo hallamos en los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Vuelvo a repetir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué células hallamos ahí? Por ejemplo, los glóbulos rojos son los eritrocitos. Los glóbulos blancos tenemos a leucocitos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y las plaquetas, en este caso tenemos los trombocitos, ¿no? Todas ellas son células que corresponden al tejido sanguíneo. Su función de ellas es transportar las sustancias. Sustancias nutritivas. Y también son, otra de sus funciones es la defensa y participar en la reparación del organismo. Por ejemplo, si hay una enfermedad o un virus, una bacteria, son ellos los que se encargan de
proteger al organismo, como en el caso de nuestros glóbulos blancos, que están ahí a la defensiva. ¿Habrá alguna pregunta hasta allí? Una profesora. Clasifica en dos funciones especializadas de la siguiente manera, como tejido conjuntivo especializado, y estas se van a dividir en tejido conjuntivo laxo, la podemos estudiar o se va a dividir también de esta manera en tejido conjuntivo mucoso, pero antes de ello vamos a ver qué es el tejido conjuntivo especializado. Ahí dice que es aquel tejido conjuntivo donde están dotados de funciones únicas y particulares. Ahora, ¿cómo está dividido? Tejido en tejido conjuntivo laxo. A ver, alguien que me pueda apoyar, por favor, con la lectura. Ya, profesora. Tejido conjuntivo. Ah, Okay. Justina, pues. Sí. Tejido conjuntivo especializado. Aquellos tejidos conjuntivos dotados en funciones únicas y particulares se dividen en tejido conjuntivo laxo. Presenta un alto contenido de células y componentes extracelulares de la matriz, mucho más abundante que el contenido fibroso. A su vez puede ser de los siguientes tipos: tejido conjuntivo mucoso. En ellos predomina una sustancia fundamental amorfa, compuesta por ácido hialurónico y que presenta una abundancia celular moderada. Es poco frecuente en adultos, pero abundante en el cordón umbilical y en menor cantidad en la pulpa de los dientes. Tejido conjuntivo reticular. Presenta fibras reticulares argi- Argirófila. argirófilas compuestas de colágeno formado un entramado tipo red. Así se componen, por ejemplo, la estoma de la médula ósea, el vaso, la parenquima. Tejido conjuntivo mesenquima. Es el tejido que compone la mesenquima embrionaria. Son ricos en células mesenquimas de las que provienen las células específicas de cada tejido. Gracias, señorita. Gracias. A ver, de lo que acaba de leer su compañera, ¿qué lograron entender, chicos? ¿Te ayudo? Tenemos que el tejido conjuntivo se va a clasificar de acuerdo a las funciones. Y las funciones que van a realizar son especializadas, ¿no? Como tenemos un tipo de tejido conjuntivo especializado. Y ese tejido conjuntivo especializado dice que cumple funciones únicas y particulares. Una de ellas tenemos el tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Dice que el tejido conjuntivo laxo presenta un alto contenido de células, ¿okay? Y componentes extracelulares. A su vez, este tejido conjuntivo laxo se va a estudiar de esta manera en tejido conjuntivo mucoso. Ese tejido conjuntivo mucoso está compuesto por ácido hialurónico. Dice que se presenta de una abundancia celular moderada, pero en los adultos es poco frecuente. ¿A qué se refiere al tejido conjuntivo mucoso? Es abundante este tejido conjuntivo mucoso en quién? En el cordón umbilical. Y también nos refiere nuevamente que hay menor cantidad en la pulpa de los dientes. Aquí tenemos el tejido conjuntivo reticular. Recordemos que esos tejidos conjuntivos provienen del estudio del tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Acá está presente el tejido conjuntivo reticular en la médula ósea, en el vaso,
¿no? Que son órganos de nuestro cuerpo humano, ¿no? Estamos hablando del cuerpo. ¿Qué contiene? ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por colágeno. El tejido conjuntivo mesénquima es un tejido embrionario. Son ricos, como dice, son ricas. A ver, parece que hay una interferencia ahí. ¿Alguien quiere participar? Magdalena. Dime, Magdalena. ¿No me escucha? Ya, vamos. En el caso de ese tejido, dice que son ricos en células mesénquicas, de las que provienen de las células específicas de cada tejido. Estamos viendo la otra parte. Ahora el otro tejido, que es el tejido conjuntivo denso o fibroso. Mire, acá, aquí dice, el tejido conjuntivo se clasifica según su función especializada de la siguiente manera. El tejido conjuntivo especializado y el tejido conjuntivo denso o fibroso. Y ese tejido denso o fibroso, conjuntivo denso o fibroso, a su vez se va a clasificar en tejido conjuntivo denso regular. ¿Qué forma? Los tendones, los ligamentos, otras fibras que también, recordemos que todos los tejidos cumplen varias funciones, ¿no? Una función de relleno, de sostén, de unión, por eso nos dice, y otras fibras de soporte, de tracción. El tejido conjuntivo denso y regular son fibras de colágeno dispuestos en forma aleatoria, fundamental y brinda protección contra el estiramiento de los órganos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el tejido conjuntivo denso o fibroso que está compuesto o clasificado en tejido conjuntivo denso regular y tejido conjuntivo denso irregular. El tejido conjuntivo no especializado. A ver, ¿quién me puede ayudar acá? Yo, profesora, A ver, Berta, por favor. tejido conjuntivo no, Ya tejido sigue. conjuntivo no especializado. Se trata de tejidos de soporte y conexión que no cumplen con otras funciones específicas, sino que hacen de relleno del cuerpo. Se clasifican según su naturaleza en Tejido adiposo. tejido adiposo, compuesto principalmente por lípidos o grasas. Tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso compuesto por cartílago, una sustancia elástica que hace de cojín entre los huesos. Tejido óseo compuesto por los tejidos mineralizados que llamamos hueso. Tejido linfático. Tejido linfático, el que compone el sistema linfático conectando las glándulas y sirviendo de transporte a las defensas del organismo. Entonces, gracias. Ahí tenemos el tejido conjuntivo no especializado, como dice, ese tejido de soporte y conexión que no cumple con otras funciones específicas, sino que hace de relleno del cuerpo, ¿no? Ahí tenemos el tejido adiposo, principalmente si hablamos de tejido adiposo estamos hablando de grasa, ¿no? Por eso nos dicen está conformado por lípidos o grasas. Tejido cartilaginoso compuesto de cartílago. ¿Qué es lo que hace esta sustancia? Es una sustancia de elasticidad que hace de cojín entre los huesos, ¿no? El cartílago. A ver, un ejemplo de cartílago. Ya, de hueso a hueso tenemos como una especie blanda, color blanco. No sé si ustedes han visto en las articulaciones o en los huesos de los aves, del pollo. En el pollo. No sé si ustedes lo habrán visto.
Así, es de color blanco. Blanco, bien, suave. No, es más o menos suave. ¿Lo han visto, chicos? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Ese es el Sí, profe. cartílago. Ese es el cartílago. Para que ustedes lo tengan más. Como por ejemplo el oído, profesor. La oreja. La oreja está La oreja, la conformada oreja. de cartílago. Sí, en la oreja. El oído está conformado por 3 partes. Oído externo, medio, interno. Pero vamos a ver el pabellón de la oreja. Ahí tenemos cartílago. El tejido óseo está compuesto por tejidos mineralizados. ¿Qué llamamos? Pues, ¿no? Este tejido óseo, los huesos, conformado los huesos. El tejido linfático está compuesto por el sistema linfático. Estos están conectados con glándulas, sistema de transporte, defensa del organismo. Como muy claro nos dice, lo que se encarga ese tejido, ¿no? Es de soportar y de conectar, pero no cumple otras funciones específicas, no como en el otro caso, no como el tejido conjuntivo especializado, por eso que se le llama no especializado. Y tenemos el tejido sanguíneo, formado por las células, bueno, en este caso las células que lo componen. ¿A qué se refiere? A la sangre, las células que componen la sangre. Funciones del tejido conjuntivo es dar soporte, cohesión, separación y servir de medio logístico de comunicación de los órganos. Esa es la función principal que cumple el tejido conjuntivo, o también tejido llamado tejido conectivo. Un ejemplo, nos coloca aquí, sostiene y separa los órganos de la cavidad abdominal. Si no existiera el tejido conjuntivo, ¿no? O el tejido conectivo, nuestros órganos no estarían separados. Por eso que tenemos separados los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, el estómago, por acá, cada uno en una ubicación. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, al mismo tiempo, permite la distribución entre ellos y las estructuras vasculares y nerviosas.